Los israelíes se toparon con un ataque terrorista en las afueras de Jerusalén, misiles cerca de Eilat y una escala a lo largo de la frontera norte. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Las noticias son importantes porque nos mantienen informados del acontecer mundial. Israel ha sido golpeado por ataques terroristas en múltiples frentes. Los israelíes se toparon con un ataque terrorista en las afueras de Jerusalén, misiles cerca de Eilat y una escala a lo largo de la frontera el jueves por la mañana. Todo esto ocurrió cuando el gobierno israelí dice no a un Estado palestino impuesto. En una votación de 99-9, el Parlamento israelí respaldó abrumadoramente la declaración del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de que Israel rechaza los intentos internacionales de imponer unilateralmente un Estado palestino. Netanyahu dijo: el pueblo de Israel y sus representantes electos están hoy más unidos que nunca. Y añadió: un intento así solo pondrá en peligro a Israel e impedirá la paz genuina que todos buscamos. La paz solo podrá lograrse después de que logremos una victoria total sobre Hamás y mediante negociaciones directas entre las partes. Negociaciones directas sin condiciones previas. Mientras tanto, Israel fue atacado en múltiples frentes el jueves por la mañana, o sea, ayer. El sistema de defensa aérea Arao de Israel interceptó un misil que se dirigía a la ciudad de Eilat en el Mar Rojo antes de que cruzara hacia el territorio israelí. En las afueras de Jerusalén, 3 terroristas fuertemente armados de la zona de Belén abrieron fuego con armas automáticas contra vehículos atrapados en el tráfico en el principal puesto de control de acceso a la ciudad. Una persona murió y otras 11 resultaron heridas, incluida una joven en avanzado estado de embarazo. 2 terroristas fueron eliminados a tiros por civiles en el lugar y un tercero fue arrestado por las fuerzas de seguridad. En el norte, un misil antitanque procedente del Líbano alcanzó directamente una casa en el norte de Israel y pues no se reportan heridos. En Gaza, el ministro de Gabinete de Guerra, Benny Gantz, dice que la operación en Rafah comenzará después de que la población sea evacuada. Y esto fue lo que dijo Benny Gantz. La importancia de limpiar Rafah radica en la capacidad de atacar a las fuerzas de Hamás que operan allí y en la necesidad de desmilitarizar la franja de Gaza. Repito, si no hay un plan para la liberación de rehenes, también operaremos durante el Ramadán. Y esto lo dijo él en referencia al próximo mes sagrado musulmán, donde los musulmanes ayunan desde antes del amanecer hasta después del atardecer todos los días. Mientras tanto, el conflicto en Israel está alimentando un fuerte aumento del antisemitismo en los campus universitarios de Estados Unidos. Un estudio que se publicará aproximadamente por el centro Simon Wiesenthal de casi 30 universidades muestra que hay día libre para promover un movimiento pro-Hamás, agenda antisionista. El rabino Abraham Cooper del centro Simon Wiesenthal dijo: desde la administración para abajo, un completo fracaso, tal vez ignorancia, pero un pase libre para quienes promueven una narrativa pro-Hamás en sus universidades y se aseguran de que el sionismo sea una mala palabra y los sionistas sean un blanco limpio. Eso hay que cambiarlo. Va en contra de nuestras leyes y de hacer retroceder el título 6. Muchos de los grupos judíos están involucrados en eso. Pero creo que lo más importante es que los estudiantes judíos deben exigir y recibir el mismo trato que todos los demás. Todos los demás grupos están protegidos, entre comillas, y deberían estarlo. Cooper también dice que detrás de esto está el éxito de los activistas pro-Hamás fuera del campus, que envenenan el medio ambiente dentro del campus. Siguió añadiendo:
Ir a las calles, bloquear las entradas de los aeropuertos y, en general, impulsar una narrativa que ahora se centra en los habitantes de Gaza que están en medio del tiroteo, por supuesto, solo puestos en peligro debido a Hamás, pero con Israel ya no capaz de impulsar las preocupaciones por los rehenes estadounidenses e israelíes que todavía están retenidos por Hamás. Mientras tanto, la Asociación de Centro de Crisis por Violación en Israel presentó un informe a la ONU que muestra cómo Hamás utilizó violencia sexual brutal, intencional y generalizada, incluidas violaciones en grupos y desmembramientos durante el masacre del 7 de octubre. Uno de los grandes problemas de la sociedad moderna es el abuso de autoridad, hermanos, tanto a nivel de hogar y mundial. Por eso vienen los conflictos. Hermanos, a pesar de toda esta lucha, Dios va a cumplir hoy las promesas que se hicieron al pueblo judío hace miles de años. Jamás el Señor les abandonará. Una de estas promesas es el pacto de la tierra. Dios promete que Israel un día se convertirá en la nación principal del mundo, es decir, siempre y cuando el pueblo judío permanezca obediente a Dios. Tenemos que seguir orando por Israel y bendecir esta nación. Israel protege a Occidente y a la cristiandad al erigirse como la primera línea de defensa contra el Islam violento y radical. Israel aporta al mundo una cantidad alucinante de alimentos, medicina y tecnología de vanguardia que elevan el nivel de vida en todo el mundo. Cuando se trata de apoyar a la nación de Israel, Dios prometió en Génesis 12, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Apoyar a Israel conlleva a la bendición de Dios. No hace falta decir que es bíblicamente correcto que los cristianos apoyen a Dios, puesto que Dios ama al pueblo judío y quiere que regresen a Él. ¿No deberían los cristianos querer esto también? Amar a Israel expresa nuestro amor por Dios. Así que sigamos pendientes de lo que está aconteciendo con esa nación. Y amemos a este pueblo, hermanos. Dios le bendiga. Es el Dios de los ejércitos en quien con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu